Vale, pues buenos días a todas, ¿no? Yo soy Auskin Galarraga y tengo aquí a Coro Galarraga, ¿no? En este caso, Coro Muro, pues participa y es la responsable de Eusko Ikaskuntza, ¿no? Y yo, Auskin Galarraga, pues soy el director. Bueno, trabajo en diferentes ámbitos de la universidad y también tendríamos a Javier Castro, que también ha participado y trabaja también en la innovación social, ¿no? Y bueno, pues también pues estuvo muy inmerso en los inicios de Guisarte Lab, ¿no? Y bueno, es verdad que hasta ahora en las tres ponencias, ¿no? Hemos hablado sobre la activación del euskera y han tomado la centralidad, ¿no? En nuestro caso, pues vamos a hacer otra aportación, nos vamos a presentar Guisarte Lab, que es, otro proceso, ¿no? Que está ayudado también o que está impulsado también por la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿no? Entonces, se entiende como un programa de innovación social, ¿no? Guisarte Lab, y pues tiene como objetivo impulsar o, empoderar a la ciudadanía, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues la transición demográfica y ecológica, los retos que tenemos, ¿no? De cara a esa transición demográfica y ecológica, ¿no? Sobre todo pues en los municipios, ¿no? Y con la ayuda de los ayuntamientos, ¿no? Pues sobre todo pues teniendo en cuenta que se generan ciertas situaciones, ¿no? Y las comunidades que se generan, ¿no? La idea es, a través de este proyecto, pues reforzar y empoderar esas comunidades locales, ¿no? Por tanto, como objetivo diríamos que pues sería ese empoderamiento, ¿no? De la ciudadanía, y en la medida de lo posible crear comunidades locales, ¿no? Para hacer frente a esas situaciones que se generan, ¿no? Bien, este proyecto tiene una serie de bases teóricas, ¿no? Y las voy a mencionar brevemente, porque luego pues ya Coro nos explicará un poco más profundamente el meollo del proyecto, ¿no? Y como punto de inicio, ¿no? Decir que, como diagnóstico general, ¿no? Decir que tenemos tres grandes transiciones, ¿no? A nivel global. Luego podríamos hablar de otras subtransiciones también, ¿no? Pero que vivimos tres grandes transiciones, ¿no? Por un lado, que sería la transición digital, ¿no? Que también puede ser industrial o económica, ¿no? En segundo lugar, la transición ecológica, energética o medioambiental incluso, ¿no? La que tiene que ver con la sostenibilidad ¿no? Y por otro lado también la demográfica, que es un poco más social, más comunitaria, ¿no? Y nos enfrentamos a estas tres transiciones, ¿no? Y no hay duda de que que a nivel local genera desigualdades, ¿no? De posibilidades, de recursos y de capacidades, ¿no? Entonces, podemos hablar de que a nivel municipal pues hay diferentes roles, ¿no? No hemos tampoco todavía, sobre todo desde una perspectiva teórica, el nuestro es un planteamiento que bebe, ¿no? de esa perspectiva de la transición, ¿no? Y lo que se dice es que frente a adecuarnos de forma pasiva, ¿no? Pues se subraya la importancia del rol activo, ¿no? De hacerlo de forma activa, ¿no? Es decir, la necesidad de gestionar transiciones, ¿no? De gestionarlas activamente, ¿no? No solo a nivel político, sino a nivel comunitario, ¿no? Es decir, la gestión de la transición se tiene que hacer de forma activa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra primera pregunta sería: ¿qué capacidades tenemos o deberíamos tener a nivel local
para diseñar a nivel local nuestro futuro, ¿no? Y para ser partícipes, ¿no?, de ese futuro, ¿no? Es decir, que no decidan por nosotras, ¿no? Y que no sean cosas que tienen que ver con el futuro solo, sino que bueno, y que se haga y que vengan desde fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el proyecto como tal tiene como principal objetivo el desarrollo y, como decíamos, para poder gestionarlo de forma colectiva, ¿no? Entonces, como idea principal, ¿no?, es decir, los retos y las problemáticas diferentes que tienen, ¿no?, nos queremos anticipar o deberíamos hacer una anticipación, ¿no?, que sería otro de los objetivos también, ¿no?, sobre todo pues con iniciativas que pueden ser perjudiciales, ¿no?, para poder evitar ese tipo de iniciativas, ¿no? Y también, a su vez, esas capacidades sean prácticas también, ¿no? Que estén unidas, ¿no?, a esos retos, ¿no? Y para poder incidir en esos retos, ¿no?, de alguna forma, bueno, pues a través de pues proyectos interesantes, ¿no?, de iniciativas bueno, sesudas, ¿no? Por tanto, también podemos decir, por otro lado, que vivimos una crisis profunda de la tecnocracia, ¿no? Es decir, que desde la política, desde las políticas públicas, ¿no?, para poder enfrentar los retos que tenemos muy pocos recursos, ¿no? Y, por tanto, es necesaria la activación de las comunidades, ¿no? O necesitamos, bueno, estaríamos frente a una iniciativa que fomenta esa activación, ¿no? Y, bueno, de alguna forma, pues buscar alternativas o soluciones, ¿no? Porque no son solo técnicas ¿no?, sino sobre todo van a ser populares a través de la gente, ¿no? Y van a ser también participativas, ¿no? Y en ese sentido también pues intentamos buscar la implicación de los municipios a nivel municipal, pues intentar hacer pues bueno, crear comunidades de transición, ¿no? Y que a través de experiencias nuevas o de proyectos experimentales, pues diseñar y pues estas comunidades, ¿no? Es decir, nosotros no planteamos bueno, pues solo pues un consejo, ¿no?, dar consejos, sino que de verdad se dé un cambio y se generen pues esas comunidades que piensen en esa transición, ¿no?, y que lideren también pues iniciativas varias, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues vamos a tener como base, ¿no?, la idea de la innovación social, ¿no? Y la idea es pues reforzar, bueno, pues las comunidades locales, ¿no? Bien, y bueno, aquí tenéis, bueno, como decíamos, pues los 3 grandes objetivos que tiene Guisarte Lab, el proyecto Guisarte Lab, que los vamos a mencionar, ¿no? Como decíamos, bueno, pues mejorar las relaciones entre los municipios y los ciudadanos, ¿no? Pero sobre todo también que sirva para bueno, pues liderar comunidades hacia las transiciones, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver cómo se van a desarrollar esas políticas públicas y cómo las van a tomar los ciudadanos, sino que, bueno, se plantee también la inversa, ¿no? Es decir, cómo desde las comunidades se pide que tengan también o que introduzcan esa perspectiva más popular, ¿no? O que tengan en cuenta, ¿no?, en sus agendas pues esa perspectiva, ¿no? Y cómo, bueno, pues que tengan que abrir pues probablemente las estructuras para que esto sea posible, ¿no? Bien, ahora igual ya Coro os va a explicar más, ¿no? Un poco los pasos que se han dado, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y luego ya hablaremos sobre los aprendizajes principales, ¿no? Hola, buenos días a todas. Bueno, Auskin ha explicado bien, ¿no? Bueno, pues yo soy la que anda en el lodo, ¿no?, en el barro, ¿no? Y él anda más teorizando, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotras
Se puso en marcha este proyecto en el año 2019 y bueno, aquí veis, bueno, pues que hemos estado en un montón de municipios, ¿no? Que se ha desarrollado en varios municipios este proyecto, ¿no? Y hicimos también online en dos municipios, ¿no? Nos tuvimos que adaptar y nos adaptamos sin ningún tipo de problema, ¿no? Como veis, ¿no? El target del público, quienes participan, ¿no? En un principio planteábamos bueno, que fueran pues gente de entre 45 y 55 años, ¿no? Y nos diréis, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esa generación? ¿No? Es bastante significativo, ¿no? Y bueno, pues como Auskin ha comentado, ¿no? Uno de nuestros objetivos era adelantarnos, ¿no? Anticiparnos. Entonces, frente al reto demográfico, ¿no? Bueno, pues las capacidades que necesitamos para poder trabajar las tenemos que hacer previamente, ¿no? Entonces, por eso bueno, pues nos dirigimos a esa generación, ¿no? De 45-55 años. Después, para trabajar otro tipo de retos y transiciones, cuando hemos ido trabajando estas transiciones, pues hemos abierto, ¿no? esa edad, ¿no? Y han participado pues ya gente más joven y gente más mayor también, ¿no? Y entre 18 y 80, ¿no? Ahí veréis que hemos trabajado la intergeneracionalidad, sobre todo el año pasado, ¿no? La intergeneracionalidad. Y bueno, pues podéis ver, pues sí que hemos trabajado con gente muy joven de unos 18 años y con gente mucho más mayor ya de 80, ¿no? También hemos trabajado con, bueno, pues con los municipios, ¿no? Y sobre todo con la implicación del grupo municipal, ¿no? No solo los grupos, sino, o sea, y creíamos que era muy importante la participación, ¿no? Del grupo municipal, ¿no? Sea de los concejales, de las técnicas municipales o de las propias alcaldes y alcaldesas, ¿no? Y bueno, aquí veis un poco cómo, bueno, hemos tenido 4 pueblos, bueno, han participado unas 92 personas, ¿no? El año pasado lo hicimos... hicimos 30 sesiones en las que estuvieron 70, ¿no? Esto fue el año pasado. Teniendo en cuenta, ¿no? Pues las particularidades de cada municipio, pues se deciden los temas a trabajar pues del propio municipio, ¿no? Es decir, pues la soledad, la percepción que tenemos hacia la gente mayor, la crisis de los cuidados, en fin, somos bastante flexibles, ¿no? Teniendo en cuenta un poco los problemas o los retos que se enfrentan en cada uno de los municipios, ¿no? O los problemas que se detectan, ¿no? En torno a las partes más innovadoras, ¿no? Pues hablar sobre las capacidades de transición, ¿no? Porque antes no existían apenas, ¿no? Ahora ya sí. También el grupo al que nos dirigimos, ¿no? El público al que nos dirigimos, pues es bastante nuevo, ¿no? Porque sí que hay, bueno, pues políticas para la juventud o políticas para la tercera edad, pero no hay políticas públicas para la gente adulta o no, ni formación ni nada, ¿no? Para esa gente, ¿no? Entonces, uno de los éxitos también ha sido, ¿no? Pues acercarnos a ese grupo de personas concreto, ¿no? También la metodología, ¿no? Que hemos hecho unos talleres, no digo formaciones, ¿no? Porque yo no soy formadora, ni siquiera soy profesora, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos basado la metodología en talleres porque hacemos cosas, ¿no? Y porque la ciudadanía están implicados en hacer cosas para su propio beneficio, ¿no? Para su propio municipio también, ¿no? Y por último también, como ha comentado Auskin, ¿no? El tema de las comunidades, ¿no? Es decir, en estos talleres, ¿no? Las personas que participan en estos talleres muchas veces, no siempre, se convierten en comunidad, ¿no? Y además estas comunidades se están reforzando, ¿no? Y esto es algo que nosotras buscamos, ¿no? Fortalecer estas comunidades, empoderarlas y, para decirlo de alguna manera, convertirlas en independientes, ¿no? Que sean independientes y autosuficientes. ¿Y qué hemos aprendido? Pues no sé si... Bueno, yo ya voy a seguir yo. Bien, me viene bien saber el tiempo. Vale, pues las claves, ¿cuáles han sido? Pues una de ellas, el tema de la anticipación, ¿no? Prever, ¿no? Y
prever todo eso antes de llegar, ¿no? Luego también el tema de la participación, ¿no? Siempre estamos, pues el título y uno de los temas de este congreso también es la participación, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Las personas no sabemos o no podemos o no nos dejan participar, ¿no? O siempre participan las de siempre, ¿no? En todos los procesos, ¿no? Entonces, pues la gente también al final pues acaba quemada o pues va a vender su libro solo. Entonces, para poder evitar todo eso y para que la participación sea lo más diversa y real posible, ¿no? Pues para eso también hay que educar a las personas, ¿no? También unido a la metodología, ¿no? El aprendizaje de la experiencia, ¿no? Es decir, nos empoderamos escuchando a los expertos y expertas, ¿no? Y leyendo datos. Y también nos centramos nosotras en el aprendizaje experimental, es decir, más allá de lo académico, ¿no? de los aprendizajes de las experiencias, ¿no? Como decíamos, también el grupo al que nos hemos dirigido, ¿no? Las personas a las que nos hemos dirigido, también capacidades que hemos introducido en nuestro lenguaje, ¿no? También la flexibilidad, ¿no? Porque nos adaptamos un poco a cada grupo, ¿no? A las necesidades de cada municipio, y también el tema de género, ¿no? Aquí clarísimamente, en temas sociales, cuando vamos a hablar sobre las cuestiones sociales, pues ahí vemos que las mujeres tenemos un papel fundamental, ¿no? Y una participación también muy grande, ¿no? Hay también los beneficios, ¿no? Es decir, pues beneficios también para las personas que participan, ¿no? Porque muchas veces se les pide que hagan aportaciones, ¿no? En ese caso, ellos reciben, ¿no? Participan, dan su opinión, etcétera, etcétera, pero también reciben, ¿no? Evidentemente, beneficios para los municipios, ¿no? Para el ayuntamiento y, sobre todo, para la comunidad, ¿no? Porque se crea una especie de masa madre ahí, ¿no? Y ahí veis también la planificación de cara al 2023, que ya la tenemos bastante desarrollada para algunos sitios, ¿no? Algunos están ya en marcha, otras se van a ir haciendo poco a poco, ¿no? Durante el año. Y aquí tenemos algunas fotos de gente que ha participado. Y ahora le paso la palabra a Auskin. No, solo el cierre, ¿no? Es decir, en definitiva la idea, ¿no? Es decir, como última idea, ¿no? Es decir, Gizarte Lab es algo que se crea en el año 2018, ¿no? Y desde entonces ha habido una evolución y en ese proceso, ¿no? Es un laboratorio vivo, pero también flexible, ¿no? Como decíamos, ¿no? Porque, como veis aquí, en el año 2023, pues seguramente haremos trabajos con municipios con retos y realidades muy diferentes, ¿no? Y hemos tenido la capacidad de adaptarnos también, ¿no? Y, pues a su vez, ¿no? Junto con otras iniciativas de Eusko Ikaskuntza, ¿no? Pues hemos ido encontrando también y empastando, ¿no? Pues con la Academia de los Pueblos Pequeños, en fin, el trabajo que está haciendo Eusko Ikaskuntza con esa iniciativa, ¿no? Pues plantear también metodologías innovadoras también está siendo un reto, ¿no? Y también hay en marcha otro tipo de iniciativas donde se ve que la metodología Gizarte Lab pues puede hacer aportaciones interesantes, sobre todo pues utilizando pues esas redes, ¿no? Y como últimas reflexiones o algunos aprendizajes serían, ¿no? Por un lado, que Gizarte Lab vemos que conecta muy bien con las agendas nuevas que tienen los municipios, ¿no? Es decir, quiero decir, con los temas ecológicos, con los temas que tienen que ver con los cuidados, con la soledad. Es decir, en la agenda municipal, son temas que han ido pues tomando prominencia o importancia, ¿no? Por otro lado también que Gizarte Lab promociona y quiere impulsar discursos transformadores, ¿no? A través de la teoría, ¿no? Pero que llegue a plasmarse, ¿no? A los responsables municipales, ¿no? Y que se quiere, que se introduzca, ¿no? Y que se implementen en los municipios, ¿no? Por otro lado también busca el empoderamiento de las ciudadanas, ¿no? Pues es en esas capacidades de transición, ¿no? Como por ejemplo, pues Legazpi sería pues
el municipio en el que más talleres se ha hecho. Ha habido 3 diferentes ediciones, ¿no? Y ahí se ha visto, ¿no?, cómo poco a poco se ha ido generando una comunidad, ¿no?, que hay iniciativas y proyectos experimentales que, bueno, pues que Gizarte Lab ha funcionado un poco de masa madre, ¿no?, para intentar un poco fomentar, ¿no?, en otros municipios más, o sea, menos, ¿no?, pero bueno, en definitiva hemos servido, ¿no?, para generar esas nuevas comunidades. También hemos servido para implementar pues nuevos modelos de gobernanza, ¿no?, para la transición para la gestión de las transiciones, ¿no?, a nivel municipal. Y también pues eso necesita pues de políticas y decisiones políticas institucionales pues que sean que puedan incidir, ¿no?, y que puedan incidir, ¿no?, y que sean valientes, en definitiva, ¿no?, políticas institucionales valientes que permitan desarrollar estas nuevas comunidades y que permitan desarrollar políticas que vayan en beneficio, ¿no?, de esas políticas que decimos, ¿no? Por tanto, también que se generen iniciativas intergeneracionales, en fin, en definitiva, dar autonomía un poco, ¿no?, a la comunidad, ¿no?, para que se pueda autodesarrollar, ¿no?, teniendo en cuenta pues un poco los retos que tiene la transición demográfica, ¿no? Y qué funciones tienen que jugar esos centros en la actualidad y en el futuro, ¿no? Por tanto, se le tienen que dar se le tiene que dar la palabra y se le tiene que dar a la sociedad, ¿no? Se le tienen que dar pues autoridad y competencias, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar. Gracias.